Muy bien, entonces hoy vamos a terminar una serie que comencé hace ya algunas semanas. Hoy es la quinta parte de esta serie donde estuvimos estudiando un libro espectacular de la Biblia, de esos libros que a mí me gusta leer, que se llama Ruth. ¿Alguno lo ha leído completo? Este libro se lee en una sentada. Son 4 capítulos y usted lo lee, se sienta y en 20 minutos usted ha leído un libro que lo ha puesto usted contento, que le ha sacado una sonrisa y que le ha enseñado a conocer más de Dios. Y el libro de Ruth tiene algunos personajes que hemos estudiado durante estas semanas. Vimos la vida de Noemí, ¿cierto? Que dijo: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, amarga, ¿cierto? Sin embargo, después volvió a retomar el nombre que Dios le había dado, porque dejó y soltó esa amargura de su corazón y vio cómo Dios la redimió. Vimos también a Ruth, una chica fiel, leal, que Dios bendijo por ser diligente, por ser obediente y por ser excelente y esforzada. Y Dios la bendijo mucho, le dio buen trabajo y le dio un marido que ni le digo, un Booz. ¿Cuántas mujeres anhelan un Booz en su vida? No, es que ya lo tienen. Es que tal vez ya lo tienen, ¿cierto? Yo pensé que las chicas iban a decir amén. Las que todavía no lo tienen, anhelar un Booz en su vida, un hombre tremendo. Y justo de Booz, de este otro personaje del libro de Ruth, voy a hablar el día de hoy. No lo hemos tratado mucho, pero ya hemos visto cómo es tremendo, ¿no? Cómo es tremendo el Booz, buena gente el hombre. Y quiero hoy hablar sobre eso, ver la vida de Booz y ver 3 virtudes que le ayudaron a él a escribir un nuevo capítulo en ese libro de su vida. Escúcheme, Booz no era pobre, ni enfermo, ni como algunos dicen, necesitado. Él podría decir: no necesito de Dios, pero mentiras. Fue un hombre que tenía muchos recursos, sin embargo, recibió más a causa de las virtudes que él manifestó y que yo espero que tú aprendas, recibas, vivas, imites, y que todo creyente, todo pastor, todo padre de familia, toda madre de familia, todo dueño de empresa debe tener. Y vamos a ver hoy entonces esas 3 virtudes en la vida de Booz. Vamos al capítulo 2 de Ruth. Ruth 2, vamos desde el 10 hasta el 12. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé. Booz sabía quién era Ruth, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Tremendo. Como les decía, Booz era un hombre rico, un hombre de empresa, tenía negocios, tenía tierras, tenía trabajadores, tenía maquinaria. Bueno, me imagino que la maquinaria de esa época eran bueyes, burros, pero tenía todo eso que significaba riqueza, que significaba poder y que significaba influencia en el pueblo, en Belén, donde ellos vivían. Y así que no era un hombre como necesitado, como muchas personas piensan que no necesitan de Dios. Estaba escuchando hoy que Japón es una nación que dice que no necesita de Dios. Es una nación que económicamente están muy bien, tienen mucha seguridad, ya no se sabe lo que es el robo. Que día había un youtuber que nos mostraba cómo eran los pobres o los mendigos en Japón, y un mendigo en Japón es como un estrato 2 aquí en Colombia. Y Japón alardea de decir que no necesita de Dios. Sin embargo, es el país con más suicidios en el mundo. ¿Tú lo sabías? Japón es el país con más suicidios. Jovencitos mueren a temprana edad, y los que no se suicidan viven una vida sin propósito, entregada a la depresión, a los tragos. Y hay un vicio en Japón que usted no me lo va a creer, que es terrible y que abunda, y es las apuestas. Los casinos por todo lugar en Japón abundan, tienen dinero y lo apuestan solo para buscar algo que traiga a su corazón entretenimiento, descanso, paz, y jamás lo han encontrado. Y ellos dicen no necesitar de Dios. Y hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque dicen que la iglesia o Jesús es una muleta para los débiles. No vayas a caer en eso.
Y creo que eso es lo primero que podemos aprender de Booz. Booz dice que el Señor, Dios de Israel, o sea, su Dios, en pocas palabras, Booz era un creyente que aunque era rico y tenía posesiones, sentía la necesidad de Dios, porque no hay ninguna cosa en este mundo que sacie como Dios lo hace. Y Booz decidió permitir que Dios fuera el Dios de su vida y que sus riquezas, sus posesiones eran solamente para utilizarlas. No eran su Dios, sino eran un instrumento para bendecir y ayudar a otros. Y eso demuestra una característica muy importante de Booz. No solo lo que él era, sino la actitud que tuvo con Ruth. O sea, literalmente esta es la historia de la princesa y el sapo, pero al revés. Sería más bien el príncipe y la zapa. Porque Ruth era una mujer moabita, es decir, extranjera. Ruth era una mujer pobre, no tenía esposo ni hijos, nadie que trabajara por ellos. Y Ruth era una mujer viuda y joven, o sea, reunía todas las características para no echarle el ojo. Pero eso no es lo más importante, sino que Booz, y más adelante lo vamos a ver, no se aprovechó de esa vulnerabilidad que tenía Ruth. La primera característica que yo veo en Booz y que tenemos que imitar si queremos escribir un mejor capítulo en nuestra vida es la humildad. Booz era un hombre humilde, que aunque tenía muchas cosas, reconocía su necesidad de Dios. Mire, humildad no es sinónimo de debilidad. Y hay personas que creen que ser humilde significa ser débil. Una persona humilde, al contrario, ante los ojos de Dios, es grande. En el reino de los cielos, la humildad es grandeza, el orgullo es bajeza. Santiago 4:6 dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Debemos crecer, aunque yo diría que no es la palabra correcta. Yo diría que deberíamos decrecer en humildad. Esta vida no se trata de a cuántas personas me sirven, sino a cuántas personas sirvo. La grandeza en el mundo es cuántos empleados tienes, cuántas escrituras tienes, cuánta gente mantienes, pero no con la intención de mantenerlas, sino de que sea reconocido como alguien que tiene mucha gente debajo de él. Pero en el reino de los cielos es todo lo contrario. En el reino de los cielos es a cuántas personas sirves. La grandeza es a cuántos sirves, no cuántos te sirven. Y Booz era una persona que tenía mucha humildad y reconoció que lo que él tenía era para usarlo para el beneficio de otras personas, no para usar las personas para su beneficio. Porque él podría usar a Ruth, él podría usar su dinero, su influencia y su poder, pero no lo hizo, sino que con humildad, él se cubrió de humildad. Una persona humilde entiende la importancia del respeto hacia Dios y el respeto hacia las demás personas. El tratar dignamente a la gente es una señal de humildad. El tratar a las personas que te sirven, el tratar bien, es una señal de humildad. ¿Cómo te portas con el que te sirve? ¿Cómo te portas con el que te sirve la mesa en un restaurante? ¿Cómo te comportas con el que barre la calle al frente suyo, con las personas que recogen la basura? ¿Cómo te comportas con las personas que sirven en la iglesia, que te reciben en la puerta o en cualquier otro lugar, el portero del edificio? ¿Cómo te comportas con las personas que te sirven? La humildad se demuestra en tratar con dignidad a la gente, como hizo Booz con Ruth. La trató con dignidad. Por ser humano, es una persona hecha a la imagen de Dios y merece dignidad, porque tiene la imagen de Dios. Así sea tu peor enemigo. No estoy diciendo que no digas la verdad o que no enfrentes situaciones equivocadas. Lo que digo es que siempre debes tratar a la gente con dignidad. No importa el país, porque mire, un hijo de Dios debe ser una persona que no hace acepción de personas. Y escúcheme esto, que no es racista. ¿Cómo se llama el odio a las personas de otro país? Xenofobia.
Tenemos que cuidarnos de eso, porque no importa de la procedencia que venga alguien, de la región que venga alguien, es una persona hecha a la imagen de Dios. Y un creyente debe manifestar ese tipo de humildad al tratar a la gente con dignidad. Ahora, uno de los rasgos más importantes que tiene una persona humilde, y no me lo vas a creer, pero esto demuestra humildad, es una persona humilde, es una persona que ora. Una persona que no ora es una persona que es orgullosa porque cree poder sola, porque cree no necesitar de Dios. Esto lo vemos claramente en la persona más humilde que pisó la tierra. ¿Sabes quién es? Si alguien tenía poder, era Jesús. Si alguien tenía influencia, era Jesús. Si alguien tenía recursos, era el creador de los recursos. Sin embargo, la persona más humilde que caminó esta tierra, a la vez era la más poderosa, pero era alguien que todos los días, ¿qué hacía? Oraba. Una persona que no ora, un cristiano que no ora, es un cristiano orgulloso, y eso no combina. Ser cristiano y ser orgulloso no cuadra, es una contradicción. ¿Y cuál es el problema? Falta de oración. Porque la oración es decirle todos los días al Señor: te necesito, Dios. No puedo sin ti, necesito tu ayuda. No soy suficiente para mi familia, no soy suficiente para como esposo, como padre, como pastor, como hombre o mujer, como trabajador, como empleado, como gerente, lo que sea. Esto me queda grande si tú no me ayudas. Cuando no hay humildad, creemos que lo merecemos todo. Tenemos que crecer en humildad, porque nuestro Jesús fue humilde y fue la persona más grande sobre la tierra, pero también la persona más humilde que hay. Mire, muéstrame una persona orgullosa y te voy a mostrar una persona que piensa que no necesita orar. Ojo con subestimar los tiempos de oración de la iglesia. Ojo, es muy importante. No, la reunión del miércoles no es tan importante como la del domingo. ¿Será? Ojo con subestimar los tiempos a solas con Dios en tu casa. Ojo con subestimar la oración. Una persona humilde es una persona que ha puesto su confianza en Dios, y eso lo demuestra a través de la oración. El Salmo 27 dice: algunos confían en sus carros de guerra. Cambiemos carros de guerra por negocio, cambiemos carro de guerra por herencia, cambiemos carros de guerra por título, cambiemos carro de guerra por cualquier cosa que te da influencia y poder en este mundo. Y algunos tienen su confianza en esas cosas. Otros confían en sus caballos, en sus recursos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Solo confiamos en nuestro Dios. Porque las cosas materiales van y vienen. Un día las tienes y al otro día no las tienes. No duran para siempre. Y si duran tu generación, puede que 2 o 3 generaciones ya no exista lo que tanto te gastaste en construir y lo que te ha dado tanta influencia. No confíes en eso. Nuevamente, la enseñanza de Dios es que nosotros debemos usar los recursos, no que los recursos nos usen a nosotros o nos tengan a nosotros. El problema no es la riqueza. No es malo tener riqueza. Lo malo es que la riqueza nos tenga. Eso es lo malo, porque hemos puesto nuestra confianza ¿en qué? En algo que es superfluo, que es vacío, que dura poco. Algunos saben cuánto dura una quincena mientras llega, ¿sí o no? Y ponemos nuestra confianza en esa quincena. De verdad, de antemano sabes que no te va a alcanzar. ¿Por qué sigues confiando en eso? Tu confianza está en Dios, que te proveerá aunque la quincena no alcance. En otras palabras, nuestra confianza debe estar totalmente puesta en Dios, no en las riquezas, no en las posesiones, no en nuestra inteligencia ni en nuestra experiencia. Y tampoco confiamos en nuestras habilidades. Confiamos 100% en ¿quién? Si no lo haces, te invito a que lo hagas y que examines en qué has puesto tu confianza. ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que crees que te va a salvar de este chicharrón? Y lo vemos en la vida de Booz. Él, siendo una persona rica, influyente, poderosa en la ciudad, trató a esta muchacha con dignidad, a esta mujer con respeto, con nobleza, como nosotros debemos tratarla.
Porque si algo nos debe caracterizar a nosotros es la mansedumbre y la humildad. Trate con dignidad a todas las personas, porque todas las personas han sido hechas a la imagen de Dios. Y por ese solo hecho merecen ser tratadas con respeto. Eso es lo primero que veo en vos. La segunda cosa que veo en vos y que quiero que tú lo imites, y Dios nos está invitando a que lo imitemos, es una característica muy bonita, y es la característica de la generosidad, la virtud de la generosidad. Veamos lo que dice la Biblia, Ruth 2, 15 en adelante. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Es decir, había una ley en Israel que decía que los que tenían un terreno no debían cosecharlo todo hasta dejar eso limpio, sino que dejaran un poco para los pobres. Era una ley para que no hubiera pobreza o hambre dentro del pueblo de Israel. Pero Booz fue más allá, no solamente dejó, sino que les dijo a los otros: bótenle un poquito más, que lo que ella recoja se le sume a lo que nosotros le damos de gracia. Déjenlas caer a propósito, permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Mire, nosotros sabemos que Ruth se casó con Booz. Ese es el spoiler, así termina la historia feliz. Pero él está siendo generoso antes de casarse con ella. No cuando Ruth tenía algo que ofrecerle, sino antes. Durante toda la historia leemos que él fue siempre generoso. Eso demuestra que era un estilo de vida de Booz. No era algo que se le ocurrió para obtener un beneficio, sino que vivía en función de ser generoso. ¿Somos así? ¿O damos cuando se nos pide solamente? Creo que algo que demuestra que Jesús vive en nosotros es que nosotros miramos cómo hacemos para dar siempre. Cómo somos generosos, cómo bendecimos a otros, cómo ayudamos. Estamos siempre atentos a ver qué podemos dar, qué tenemos para dar. Yo he pasado por algunas casas de algunos de ustedes y me asombra la generosidad, porque eso es buscando a ver qué más me dan. Y que ya me tomé 2 chocolates, ¿qué más quiere? No me cabe el otro, empáqueselo, pastor, llévese la arepa para la casa. Gracias, Señor. Sí, hay una actitud como de dar, y eso es muy bonito. Y si tú sientes que no estás creciendo en eso, tienes que pedirle a Dios que te ayude a ser generoso, porque así como hay gente generosa, hay gente tacaña, que ni siquiera son capaces de darle a sus propios hijos y todo lo guardan bajo el colchón. Vos fue generoso desde antes. Hay día que vos fue generoso porque era rico. Esa es la excusa que las demás personas dicen: que den los que tienen. Sí, como ahora se mueve nuestro país, ¿no? ¿Para quiénes son los impuestos? Entre comillas, para los ricos. Pues va uno, mira, y es mentira, pero es el discurso: que los ricos den. Nos sumen más en la pobreza, porque la bendición está en ¿qué? En dar. Hay que enseñarle al pueblo a dar, no a ser mantenido, porque aprender a ser mantenido nos lleva a la pobreza. Entonces nosotros podríamos decir: es que vos eras rico, entonces que dé. Pero la verdad es que yo conozco muchos ricos que son bien tacaños. Hay personas con dinero y no son necesariamente generosas. Y hay personas que no tienen mucho dinero y son muy generosas. O sea, no es por el tener plata el que nos hace generosos. La generosidad no tiene que ver con cuánto tienes en el bolsillo, sino cuánto tienes en el corazón. Es que el que más tiene, más da. ¿Y sabes que yo lo he visto acá en la iglesia? Por ser el pastor, yo pues tengo la información de cómo dan. Y me sorprende ver que muchas veces el que da es el que menos tiene. Hay otros que tienen y todavía la están pensando.
que den otros. Y eso es una realidad. A veces los que más tienen son los que menos dan. Hay personas que tienen el bolsillo lleno, pero el corazón vacío. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 11:24 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños. ¿Y dónde terminan? En la pobreza. La tacañez lleva a la pobreza. Usted no va a ver a un generoso que le falte comida. En serio, analícelo. Y muchas veces hay ricos que son tacaños, pero hay ricos que su riqueza proviene de su generosidad. Vos sembró unas espiguitas, ¿no? En Ruth. ¿Y qué recogió? Tremenda esposa. Una mujer muy leal, muy de la casa, muy dedicada a sus hijos, muy trabajadora, muy diligente, muy esforzada. Porque dice el versículo que acabamos de leer: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero si no damos nada, si no somos generosos, entonces vamos hacia la pobreza. Vos entendió un principio bíblico, que es más bienaventurado dar que recibir. Y el Señor ese principio lo enseñó muchas veces. A mí me sorprende cómo el Señor jamás se negó a recibir algo que le dieran, aún gente muy pobre. ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir, porque la bendición está en el dar, en el dar. Cuando yo hago actividades aquí en la iglesia, casi que nunca hacemos ventas. Vamos a vender tamales para comprar la batería, o vamos a vender empanadas para comprar. Sí, no estoy diciendo que sea pecado ni nada por el estilo. Estoy diciendo es que tú no estás dando cuando compras una empanada. Tú estás adquiriendo un beneficio y eso no trae bendición. Pues la bendición de comerse la empanada y salir llenito. Pero la bendición espiritual de ser prosperado proviene del dar con generosidad. Entonces cada vez que necesitamos algo les digo: necesitamos tal cosa. Ponga lo que Dios propuso en su corazón y usted da de lo que Dios propuso en su corazón. Ahí está la bendición. Obvio, no es solamente en la iglesia, ¿no? El dar es una actitud que tú tienes con la gente, con las personas, con tu propia familia. Sí, que tu esposa no tenga que pedirte para un brasier, para ropa interior. ¿Cómo así que, mi amor, ya esta lleva 10 años? Eso es falta de generosidad, ¿cierto? No tienen que pedirte unos zapatos, conforme a tu capacidad, por supuesto, conforme a tu capacidad. Pero que a mí, que mi hijo me tenga que decir zapatos, eso es no ser generoso. Ir a pastor, usted sí exageró. Vea, lo he visto. Lo he visto. Y uno parece que eso fuera como: pastor, no predique de eso, que es obvio. Para muchos no es obvio. Tremendo, muchas personas piensan que son generosas porque somos expertos en autoengañarnos. Muchas personas piensan que son generosas hasta que el pastor enseña acerca del diezmo. Porque si no puedes dar ni siquiera el diezmo, no solo no eres generoso, eres desobediente. Porque el diezmo es obediencia. La generosidad no es el diezmo. El diezmo es obediencia. La generosidad viene con lo que va después del diezmo. Porque una vez que fuiste obediente, entonces ahí sí comienzas a ser generoso. ¿Y por qué damos? Porque nuestro Dios no es el dinero. ¿Y sabes por qué también damos? Porque eso refleja el carácter de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dio. Dice: amó tanto al mundo que dio. Yo amé tanto a mis hijos que di mi mejor esfuerzo para trabajar duro y darles ropa, comida y techo. Yo amé tanto la iglesia que yo di de mis recursos y de mi tiempo para que funcione, para que avance, para que llegue lejos. Ser generosos es el mismo carácter de Dios. Dios amó y dio. Si tú no das,
Tú no amas. Y sabes que a veces la membresía no es porque te bautices. A veces la membresía se demuestra en cómo das. Porque tienes sentido de pertenencia con un lugar. Y yo quiero ser parte de esta causa. Y nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando somos generosos y cuando damos de corazón con la actitud correcta. Yo he combatido algunas ideas tan locas que han salido a veces en la iglesia. Tráele al Señor 10 que el Señor te devolverá 100. No, eso no es. Porque ya no estamos dando de corazón, sino estamos dando porque qué negociazo. Si doy 10 y el Señor me da 100, tome 20. Y hubo una época en que a veces desde el púlpito se dijo eso, ¿no? Y de más que el Señor te va a dar más. No, nosotros lo hacemos porque amamos la causa de Jesús, porque amamos el Señor. Que traiga beneficios o no, gracias Señor, pero lo hago porque amo. Si mis hijos me retribuyen gratitud porque les doy la ropa, chévere, pero les doy la ropa ¿por qué? Porque los amo. Porque los amo. Ahí se nota cuánto amas tu iglesia. Entonces, estas características de vos también deben ser las características que una mujer debe buscar en un hombre. Niñas, señoritas que están aquí, que no se han casado, solteras de 40 y tantos años, también para ustedes. Cuando van a echarle el ojo a un hombre, no le echen ojo a los musculitos, ni a la parla. Échenle ojo a su humildad como vos. Y échenle ojo si es generoso. Si no te gasta nada en la relación. Primero, es un perezoso para ir a trabajar. Y segundo, puede ser señales de que sea un tacaño. Porque recuerda que el generoso siempre recibe más. Y si tú te casas con un generoso, nunca te va a faltar. Si te casas con un tacaño, va a estarle pidiendo continuamente que le compre la ropa interior. Que si podría, por favor, ayudarme, que es que ya están rotas. Entonces el tacaño siempre termina en la pobreza. Entonces veo estas dos virtudes en vos, y yo creo que son virtudes que las chicas deben fijarse, ¿no? Que sea un hombre humilde, temeroso de Dios. Ese es el primer check-in. Y luego empiezas a mirar qué tal es con lo generoso. Nunca te regaló nada, no te dio tiempo, en fin, es una buena señal. Pero hay otra señal u otra virtud que tiene vos y que debemos fijarnos en las chicas, en los hombres que algún día será su esposo, y que nosotros debemos cultivar todos. Y es esta característica de vos, la integridad. Me parece la más importante de estas. Todas son importantes, pero la integridad es un valor que se ha perdido en una sociedad de trampa, de mentira, del vivo vive del bobo, del aprovechar al máximo las oportunidades, los vacíos legales. Y hace falta tanto integridad. Por eso es que toca firmar contratos. Por eso es que toca ir a una notaría y hacer que ponga la firma y que nos firme una letra. ¿Por qué? Porque es un valor que se ha perdido, la integridad. Veamos la integridad de Booz, capítulo 3 de Ruth, versículo 7. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. O sea, se tomó unos 2 o 3 y ya estaba contento y fue y se acostó. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o sea pobre. Aquí hay que resaltar que Ruth, dentro de esta cultura, esos protocolos sociales que habían para el cortejo, no es como hoy en día, ¿no? Todo es por un WhatsApp. Mandaron un WhatsApp y ya se ven en la esquina a tomarse un café o a hacer otras cosas. Aquí era diferente. Aquí ella vino y se acostó a sus pies, y ese era un símbolo de sujeción
a la autoridad de otras personas, de rendición a la autoridad. Y ella era rindiéndose a la autoridad de vos. En pocas palabras, puedes hacer conmigo como quieras, me sujeto, ¿cierto? Y al principio yo te dije que vos eras un hombre rico, poderoso, influyente, ¿te acuerdas? Esto puede haber sido una oportunidad preciosa para saciar sus deseos sexuales. Aquí, por lo que nos hace entender, parece que vos eras ya una persona adulta, ya era grande, y esta chica era una muchacha, una jovencita. Y entonces vos no se frotó las manos y dijo: mi hijita, acá no hay nadie, está a oscuras, nadie nos ve. Él no se aprovechó de su vulnerabilidad. Esto es terrible. Vos fácilmente pudo aprovecharse de este encuentro nocturno y pasar la noche más que conversando. Y este gesto de Ruth no era provocador, sino se sujetó y dijo: si tú quieres casarte conmigo, en pocas palabras, es como hoy la arrodilladita con el anillo. Pero lo hizo Ruth. Y él no tomó ese poder que tenía de ser el jefe, de estar en autoridad, de ser rico. No utilizó eso para aprovecharse de Ruth. Nadie se hubiera enterado. Es más, si alguien se entera, ¿quién va a echar al agua al jefe? ¿Cierto? Nadie hubiera echado al agua al jefe, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque vos eras una persona íntegra. Nadie los estaba viendo. Entonces, ¿qué es la integridad? La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos vea. Porque hay personas que hacen lo correcto cuando no está, ¿sí o no? ¿No te ha tocado tener un empleado que solo funciona si hay cámaras? O cuando llega el jefe, ahí sí, y se va el jefe y recocha total. Son personas en las que no se les puede confiar un mejor cargo. ¿Por qué? Porque son unos delante de uno y otros cuando uno da la espalda. Personas que difícilmente van a ser promovidas. Pero vos es una persona que hacía lo mismo en la oscuridad, cuando nadie lo veía, que cuando todos lo veían. Tu cristianismo no debe ser cuando el pastor te ve, o cuando los papás te ven, o cuando la persona en autoridad te ve. Eso no es integridad, eso es ser común y corriente. Ay, no hay problema, hágale, todos son así. Pero tú eres diferente, ¿o no? Tú tienes un espíritu diferente, un espíritu superior que hace que tú seas diferente aún en eso, que tú estés solo y que tú tengas una convicción: estoy solo, pero no estoy solo, porque Dios todo lo ve. Que no necesites un capataz que esté encima tuyo para hacerte trabajar, que no necesites un pastor o un líder espiritual todo el tiempo para que hagas lo correcto. A veces me siento con algunos creyentes así, que toca estar encima de ellos, y el día que no estoy encima de ellos, esos viven otra vida falsa, un cristianismo falso. Habla uno con ellos y ellos le dicen a uno lo que uno quiere escuchar. Pero uno sabe, porque uno sabe, estamos en un pueblo pequeño y existen redes sociales que no están tan bien como aparentan, que no están caminando con el Señor como parecen mostrar que están caminando con el Señor. Y yo ya a los 40 ¿cuántos dije que iba a cumplir este año? 46. Me toca siempre preguntarle a mi esposa, que me olvida cuántos años tengo. Sí. A estos 36 años que tengo, yo ya he aprendido a conocer las personas y ya sé cuando me están diciendo lo que me quieren decir, lo que yo quiero escuchar, o cuando realmente están siendo. Yo a veces prefiero que la gente me diga: no, pastor, estoy llevado, tengo un pecado que me tiene aburrido y no he podido con él. A otros que me digan: ¿cómo estás? Sí, doy en victoria. Desconfío, ¿sabes por qué? Porque son unos frente a uno, y cuando uno da la espalda son otros. Una persona íntegra es una persona auténtica. No es una persona que tiene máscaras, no es hipócrita, no es alguien que es uno conmigo y otro cuando no estoy con él. Así que vos nos enseña este principio. Vos no solo era íntegro de día, cuando todos lo estaban viendo, sus empleados lo estaban viendo, su esposa lo estaba. No tenía esposa. Pues parece que no. Las personas lo estaban viendo. No, cuando no lo estaban viendo se comportó igual. Eso genera confianza en las personas. Una persona íntegra es una persona
honesta. A veces la gente ha calificado la honestidad con no robar. No, la honestidad es una sinceridad con su condición, con su situación. Eso es ser honesto. Otra cosa es decir la verdad. Entonces Booz era un hombre que como hombre, por supuesto, tenía sus deseos. Claro que sí. Semejante propuesta a esa chica jovencita, bonita. Pero sin embargo él no se dejó controlar por sus deseos. Él los controló, no permitió que sus deseos lo controlaran a él. Entonces, ¿qué era Booz? Una persona confiable. Señoritas, nuevamente volvemos a la búsqueda de esposo, porque es que se equivocan tanto, mis queridas. Casi que la mayoría de la consejería pastoral es con mujeres que llevan muchos años casados, pero ¿sabes qué? Eligieron mal. Pero ya que, ahí sí toca mirar cómo se arregla, pero no se puede volver atrás. Pero aquellas que todavía se puede arreglar, elijan bien. Si ese muchacho no es capaz de refrenar sus ojos de ver pornografía o de ver otras chicas que va contigo, están saliendo a tomar café, pero en la calle eso se babea y se van los ojos, casi que levita, es una persona que no es confiable, porque si lo hace de frente tuyo, ¿cómo será a tus espaldas? Si no es capaz de refrenar sus ojos en público, cuando va contigo, no es capaz de refrenarlos en privado, cuando tú no estás. Tienes que elegir a un Booz. La Ruth fue muy inteligente. La Ruth le echó al ojo al Booz, dijo: este tipo va a ser el papá de mis hijos. ¿Pero por qué? Una persona íntegra. Busque personas íntegras. Una persona íntegra no te va a poner a ti contra tu mamá o contra tu papá. Escúcheme bien esto. Un hombre íntegro no va a dividir la casa, a poner a los hijos contra los padres. Si empieza a decirte: eso, su mamá es una aburridora que no le da permiso de salir conmigo y no la deja, no sea boba, esa es una señal de que ese tipo no es. Creo que Ruth dijo: si este hombre es capaz de respetarme en estas circunstancias, va a ser capaz de respetar mi matrimonio cuando se le presente otra vieja como yo me le presenté. Le demostró finura. Yo no sé si Ruth lo hizo por probarlo, no creo, pero sin embargo fue una prueba que superó Booz, la prueba de la integridad. Entonces Ruth vio en Booz no solo una persona humilde, también era una persona generosa. ¿Qué más vio en él? Una persona íntegra. Luchemos por convertirnos en un Booz y busquemos personas para compartir el resto de nuestras vidas que sean como Booz. Sí las hay. Sí las hay, si tú buscas, si no tienes afán, si no estás desesperado. Esa es mi conversación con mis hijos continuamente. Deje el desespero, no hay afán. Tómese el tiempo de conocer gente, de conocer personas. No se enamoran con el primero que llegó, oiga. No estoy diciendo de mis hijos, sino estoy hablando en términos generales. ¿Qué te dice Jacob? Que siempre habla de beca. No es cierto. Pero es este general. Se enamoran de lo primero que llegan, unos aviones fallando. Dios mío, le pegan a un avión fallando. Hay señales que usted puede ver, que usted puede analizar. No, las palabras bonitas las enamoran. Y lo mismo para los muchachos. Un cuerpo bonito los enamoran, y sin integridad detrás de ese cuerpo bonito no sirve de nada. Seamos inteligentes como Ruth. Entonces Ruth vio en Booz una persona humilde, generosa y también una persona íntegra. Primero de Crónicas 29:17 dice: yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. ¿Sabes Dios a quién está buscando para servirle? No son personas capaces, no son personas con mucha experiencia, no son personas con muchos recursos. Dios está buscando personas íntegras. Y es lo mismo contigo. Sé íntegro y verás cómo Dios te promueve. Dios ve nuestro interior. No parezcas íntegro, sé íntegro. Él está buscando a alguien con un corazón íntegro. Él está buscando a alguien con un corazón honesto. Dios está buscando a alguien en quien pueda confiarle algo. Y cuando encuentra a ese Booz, dice la palabra de Dios que él se alegra. Vivamos en integridad, iglesia. Vivamos en integridad. Que el pastor no tenga que estar, y yo no lo voy a hacer, por supuesto, porque yo no soy su papá.
pero que no tengo uno que estar haciendo vigilancia, a ver si se está portando bien este hermano, a ver si está haciendo de testimonio, a ver si como papá está orando con sus hijos, teniendo devocionales en su casa, le está enseñando respeto, valores, a ver si usted, mamá, no está buscando lo que no le conviene en relaciones equivocadas, que porque no tengas esposo. Vivan en integridad, seamos íntegros, no solo en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas. Es más, si tú no eres íntegro en las cosas pequeñas, no puedes ser íntegro en las cosas grandes. Si tú no puedes ser íntegro como empleado, no puedes ser íntegro como jefe. Estas 3 virtudes fueron los que le ayudaron a Boaz a escribir un mejor capítulo en el libro de su vida. Y nuevamente, una de las cosas que más me sorprende de la vida de Boaz es que Boaz era rico. Y por su integridad, ¿sabe qué pasó con él? Fue más rico, fue más bendecido, con riquezas no solo materiales, sino con la riqueza de tener una familia y ser contado en la historia como el tatara 14 veces abuelo de Jesús. La genealogía de Jesús nos lleva hasta vos, porque fue bendecido por su honestidad, por su integridad, fue bendecido por su generosidad, fue bendecido por esa actitud que tuvo frente a Ruth, generaciones tras generaciones. Yo quiero animarlos para que seamos personas humildes como vos, generosos como vos e íntegros como vos, si tú quieres escribir un nuevo capítulo en la historia de tu vida.